Mis hermanos, hoy vamos a tomar el catecismo básico y como tema traemos las bienaventuranzas del cielo, los bienaventurados. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son las 8 fórmulas que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña para obtener la verdadera felicidad. ¿Y cuáles son esas bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son 8. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quien espera todo de Dios. Dichosos los mansos y humildes de corazón, porque ellos poseerán la tierra. Humildes de corazón. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen gran deseo de hacer lo que más agrada a Dios, porque todo su deseo será satisfecho. Dichosos los que son misericordiosos, porque ellos obtendrán también misericordia. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por obtener la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que padecen persecución. Dichosísimos son por hacer lo que Dios manda, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos son. El Sermón de la Montaña. ¿Quién es el pobre de espíritu? Quien espera todo en el Señor, quien no tiene nada. Se abandona a la providencia divina. Los que son afables, humildes, sencillos, los que buscan la paz. Los que lloran, claro, ¿quién no va a llorar en estas penas tan atribulados? Las penas del corazón son tantas, señores, que uno llora porque uno es un ser humano. Dichosos los que tienen gran deseo de hacer lo que más le agrada a Dios, de hacer el bien, sí, sin mirar a quién. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que perdonan. Los puros de corazón, bonitos los corazones puros, rectos, sin dobles intenciones, sino solamente agradar a Dios. Trabajan por la paz, por los que trabajan por la paz, los que mueren también por alcanzar la paz. Dichosos los que padecen persecución por hacer lo que Dios manda, por el reino de Dios. Bueno, mis amores, llegamos a un tema muy importante que son los sacramentos. Jesús, nuestro Señor, por este tiempo va a dar su vida, ¿sí? Lacerado cruelmente, ¿sí? Perseguido. Donde Él va, lo quieren asesinar, lo buscan para matarlo. Él vivió de todo vivió Jesús nuestro Señor. Nadie está exento en este mundo de vivir las cosas que vivió Jesús. Amar como amó Jesús. Reír como rió Jesús. Soñar, sentir lo que Jesús sentía, dice la canción. Al abrir sus raudales de carnes vivas, abrió también los sacramentos. Los sacramentos son ciertas acciones exteriores instituidas por Jesucristo nuestro Señor que nos dan o nos aumentan la gracia santificante. ¿Qué es la gracia? Es la amistad con Dios. Es también las gracias para retirarse del pecado, para limpiarse uno del pecado. Los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, confesión, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Qué condiciones se necesitan para que algo sea un sacramento? Que se vea, signo exterior, algo que se ve y que se oye. Gracia interna, se da o se acrecienta la vida de gracia, instituido por nuestro Señor Jesucristo. Para que algo sea sacramento se necesitan 3 condiciones, señores: que sea instituido por nuestro Señor Jesucristo, que algo sea visible o sensible, que se perciba por alguno de los sentidos y que se conceda al alma alguna gracia o favor especial de Dios. Vamos a empezar por el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el sacramento que nos borra la mancha del pecado original, o sea, de nuestros primeros padres, y nos hace hijos de Dios, o sea, nos hace cristianos. ¿Qué gracias o favores consigue el bautismo a quien lo recibe? El bautismo consigue 4 gracias o favores a quien lo recibe. Le borra la mancha del pecado original y cualquier pecado que tenga. Le concede la gracia o amistad con Dios y los 7 dones del Espíritu Santo. Le trae la virtud de la fe y le imprime el carácter o señal espiritual de que sí es cristiano.
¿Cuál de los 4 títulos que se consiguen al bautizarse? Los 4 títulos que se consiguen al bautizarse son: 1, ser hijo de Dios; ser hermano de Jesucristo como segundo; como tercero, ser templo y morada del Espíritu Santo; y cuarto, ser heredero del cielo. Bonitos esos nombres, ¿no? Ser hijo de Dios, ser hermano de Jesucristo, ser templo y morada del Espíritu Santo y ser heredero del cielo. ¿Por qué es necesario el bautismo para salvarse? El bautismo es necesario para salvarse porque Jesucristo dijo: el que crea en mí y se bautice se salvará. Quien no vuelva a nacer por medio del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el Espíritu. ¿Qué se necesita? El compromiso que se adquiere como bautizados. Enseñarles toda la fe. Todo lo que es la fe es todo lo que nos ha dado a conocer la iglesia. Es todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Es todo lo que profesamos los católicos en nuestra iglesia católica. Vamos y llevamos nuestros niños. El papá, la mamá y los padrinos tienen como obligación de enseñarle la verdadera fe cristiana a nuestros hijos. ¿Quién debe bautizar? De ordinario, sí, debe bautizar el sacerdote, pero en caso de necesidad debe bautizar cualquier hombre o mujer que tenga uso de razón e intención de hacer lo que hace la iglesia. ¿Cómo se administra el bautismo en caso de necesidad? En caso de necesidad, el bautismo se administra derramando agua sobre la cabecita de la persona y diciendo al mismo tiempo, con intención de bautizar: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amores, la primera infusión del Espíritu Santo. Con la confirmación recibimos lo que fue concedido a María Santísima y a los apóstoles el día de Pentecostés. Los apóstoles, los obispos de mi confirmación. El obispo vestido con la mitra, con el anillo, el báculo y el pectoral y la vestimenta del obispo. Y unge a los confirmandos con los santos óleos, aceite bendecido, los óleos de los catecúmenos, el crisma y el óleo de los enfermitos para la unción de los enfermos. Pero aquí vamos caminando con los dones del Espíritu Santo. El don de sabiduría, el don de entendimiento, el don del consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad, el don del santo temor de Dios. ¿Sí? Ilumina la inteligencia, fortalece la voluntad, calienta el corazón. Llenaos a todos con tu gracia. El sacramento de la confirmación. Bienvenidos todos mis hermanos. ¿Qué es la confirmación? Es el sacramento por medio del cual, al recibir el Espíritu Santo, adquirimos fortaleza y valor para proclamar nuestra religión ante los demás con nuestras palabras y con nuestra vida, como buenos soldados militantes de Cristo que somos. ¿Qué gracias o favores especiales nos concede la confirmación? La gracia que nos trae son 3 gracias o favores especiales. 1, nos aumenta la gracia santificante y nuestra amistad con Dios. 2, nos trae el Espíritu Santo con todos sus dones. Nos da el carácter o señal espiritual de que somos militantes o apóstoles de Jesucristo. ¿Sí ves? Derrama el Señor el Espíritu Santo sobre su alma. Y 3, ¿qué disposiciones necesitan para recibir la confirmación? Para recibir el sacramento de la confirmación es necesario estar en gracia de Dios y saber las verdades principales del catecismo, o sea, lo que estamos repasando nosotros. Es aconsejable también que antes se haya hecho la primera comunión. Mis amores, es importante conocer qué es la fe, qué es la esperanza, qué es la caridad, las obras de misericordia, los mandamientos, los sacramentos, qué significa cada uno de ellos. Es importante prepararse en un curso. Bueno, mis amores, este sacramento es el más importante. No, todos son importantes, pero este es maravilloso. El sacramento de la confesión, para en este tiempo que estamos en la Cuaresma. ¿Qué es el sacramento de la confesión? La confesión es el sacramento por medio del cual, mediante la solución que me da el sacerdote, recibimos el perdón de nuestros pecados si los confesamos arrepentidos. Que Dios nos dé la gracia de arrepentirnos siempre de nuestros pecados. Que las gracias o favores especiales se obtengan con la confesión. ¿Qué gracias se obtienen? 1. Con la confesión se obtienen 3 gracias o favores especiales. 1. Nos devuelve o nos aumenta la gracia santificante, la amistad con Dios.
2, nos da fuerzas especiales para rechazar el pecado y las tentaciones. 3, nos da asco y antipatía por todo lo que sea ofender a Dios. Pues que Dios nos dé esas 3 gracias. Que nos devuelva la santa gracia santificante, la amistad con Dios, que nos dé fuerzas especiales para rechazar el pecado y las tentaciones, y nos dé asco, antipatía por todo lo que sea ofender a Dios. ¿Cuántas cosas son necesarias para recibir dignamente el sacramento de la confesión? Para recibir dignamente el sacramento de la confesión son 5 cosas especiales. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que yo les hice examen de la conciencia? Examinar la conciencia a la luz de la mirada de los 10 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, de los pecados capitales, de los sacramentos, de todo lo que yo debo hacer y dejo de hacer. 2, arrepentirme de los pecados que he cometido hasta hoy. Dolo de amor. 3, hacer un propósito de dejar de pecar, dejar de hacer las mismas cosas para empezar a adelantarme en un poquito en gracia espiritual. 4, confesarme con el sacerdote, sin mentirle al sacerdote, lo más honestamente posible. 5, cumplir la penitencia que me ponga el confesor. Ahora vamos a examinar cada uno de los 5 pasos que son para una buena confesión de vida, mis hermanos. ¿Qué es el examen de conciencia? El examen de conciencia es recordar, ¿sí? Traer a mi memoria los pecados cometidos después de la última confesión bien hecha, porque debo sacar la lista. ¿Se acuerdan, mis amores, que yo les dije que tomáramos una lista con un lapicero y hiciéramos la lista del mercado, digo yo? Pero ¿cuál mercado? No es la del mercado de ir a la tienda, no, la de nuestros pecados. Yo miento, yo robo, soy soberbio, no pago mis deudas, tengo miramientos ocultos, mis pecados ocultos. Tengo mis pecados ocultos, sacarlos a la luz pública cuando me confieso, ¿no? ¿Cómo debemos hacer el examen de conciencia? Para hacer el examen de conciencia hay que pedirle ayuda a nuestro Dios, que nos ilumine, que nos ayude a recordar las ofensas con las que yo lo he ofendido a Él. Y luego ir repasando los mandamientos para recordar contra cuáles de ellos he pecado, ¿sí? Contrición de corazón. ¿Qué es la contrición? Es un arrepentimiento, es sentir tristeza. Sentir tristeza y pesar de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. ¿Cuántas contriciones hay? ¿Cuántas clases de contrición hay? ¿Cuántos dolos de amor? La contrición perfecta y la contrición imperfecta o contrición. La contrición perfecta. Contrición perfecta es una tristeza o pesar que me da a mí por haber ofendido a Dios, por ser Él quien es. Esto es por ser infinitamente bueno y digno de ser amado, teniendo al mismo tiempo el propósito de confesarse y evitar el grave pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Tratar en todo lo posible de dejar de ofender a Dios y pedirle a Él todos los días la gracia de la conversión, de confesarse bien, de arrepentirse. ¿Cuál es la otra? La traición o arrepentimiento imperfecto es una tristeza a pesar de haberlo ofendido, pero solo por la fealdad y repugnancia del pecado, o por temor a los castigos que Dios puede enviarme. Son 2 clases de pecados, son 2 clases de arrepentimientos. ¿Cuál de estos 2 es el mejor? El de los 2 arrepentimientos, el mejor es la contrición perfecta. O sea, sentir pesar por las cosas que yo le hago a Jesús y prometerle que voy a procurar no hacer lo mismo. ¿En qué momento especial hay que tener arrepentimiento de los pecados? En el momento especial en que necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados es cuando nos vamos a confesar, pues si no estamos arrepentidos no quedaremos perdonados. Pero es bueno también arrepentirnos de nuestras faltas todos los días de nuestra vida. ¿Qué cualidades debe tener el arrepentimiento de los pecados? El arrepentimiento de los pecados debe tener 3 cualidades. 1, arrepentirse de todos los pecados sin excluir ninguno, a no ser por olvido. Sí, porque a veces también a uno se le van olvidando las cosas. Que el arrepentimiento no sea solo exterior, sino que se sienta en el alma, en el corazón.
que sea sobrenatural, no solo por los males materiales que nos trae el pecado, sino porque, porque con él causamos un disgusto a Dios y nos vienen males para el alma y para la eternidad. Esto es, de todas maneras, uno tiene que aprender a arrepentirse y reparar. ¿Qué es el propósito de la enmienda? El propósito de la enmienda es una firme resolución de nunca más ofender a Dios. ¿Qué debemos hacer para obtener arrepentimiento y propósitos verdaderos? Para obtener arrepentimiento y propósito verdadero debemos pensar en la pasión dolorosa de Jesús y la muerte de Jesucristo, en los favores que Dios nos ha hecho y a los cuales hemos correspondido ofendiéndolo, y en los males y castigos que nos vendrán por el pecado, y rezar una o más veces el acto de contrición. La confesión de boca. ¿Qué es la confesión de boca, mis hermanos? ¿Recuerdan? Examen de conciencia, arrepentimiento, propósito de enmienda, confesión de boca. Confesión de boca es manifestar sin engaño ni mentira los pecados cometidos al confesor con intención de recibir la absolución. ¿Qué pecados estamos obligados a confesar? Estamos obligados a confesar solamente los pecados mortales no confesados, pero es bueno y provechoso confesar también los veniales. ¿Qué debemos hacer cuando nos confesamos solamente de pecados veniales? Cuando nos confesamos solamente de pecados veniales, ¿qué debemos hacer? Conviene recordar también los pecados mortales ya confesados. ¿Algún pecado mortal ya confesado? Así el recuerdo de una falta grave hace más fuerte el arrepentimiento y más serio el propósito de cambio. Consejo práctico. Los pecados de impureza ya confesados no se deben recordar ni siquiera para volverlos a confesar, porque el recordarlos trae más mal que bien y su recuerdo excita las pasiones y es dañoso. Esos pecados sí son graves. Los pecados de consentir pensamientos de impureza y todo eso. Bueno, mis amores, ¿qué sucede cuando uno olvida algún pecado grave en la confesión? Cuando uno olvida sin culpa algún pecado grave en la confesión, obtiene el perdón de sus pecados y puede comulgar. Pero en la próxima confesión debe confesar ese pecado. Recordemos, mis amores, para examinar bien la conciencia debemos pedirle ayuda a Dios, al Santo Ángel de la Guarda, a la Santísima Virgen María, ir a los mandamientos de Dios, el gran mandamiento del amor, los mandamientos de la Iglesia, deberes para con Dios, deberes para conmigo mismo y deberes para con el prójimo. Reflexionar, arrepentirme, corregirme, acusarme y expiar. A través del sacerdote yo confieso mis pecados a Dios. Muy fácil es esto y una norma muy útil. Cuando uno termina de decirle al Padre los pecados, conviene pedir perdón también de todos los pecados que se hayan olvidado y que tengan sin confesar. Así queda el alma mucho más tranquila. ¿Quiénes se confiesan mal? Se confiesan mal los que callan culpablemente algún pecado mortal o los que se confiesan sin arrepentimiento o sin propósito y siguen lo mismo en su vida o sin intención de cumplir la penitencia. ¿Quiénes dan señales de no haber tenido arrepentimiento ni propósito verdadero en sus confesiones? Dan señal de no haber tenido arrepentimiento ni propósito verdadero en sus confesiones los que no se apartan de las ocasiones de pecar y los que después de una y otra confesión siguen en sus mismos pecados sin que se note ningún esfuerzo por enmendarse. ¿Qué pecado cometen los que se confiesan mal? Los que se confiesan mal cometen un sacrilegio y quedan con la obligación de confesarse de los pecados que confesaron, de los que callaron y del sacrilegio que cometieron. La penitencia. ¿Qué nos pone el confesor? ¿En qué consiste la penitencia que nos pone el confesor? La penitencia que nos pone el confesor consiste en oraciones u obras que tenemos que hacer para ir pagando una pena temporal. ¿Sí, de mis amores? La pena temporal que debemos por nuestros pecados. ¿Cuándo debe cumplirse la penitencia? La penitencia debe cumplirse cuanto antes, para que no haya peligro de olvidarse de cumplirla, al menos que hay que cumplirla antes de la próxima confesión. Si al terminar de confesarnos vemos que el sacerdote está repartiendo la comunión, podemos ir a comulgar primero y después de la comunión cumplir la penitencia. ¿Qué otras obras podemos hacer para pagar la pena temporal que debemos por nuestros pecados? Para pagar la pena temporal de nuestros pecados
podemos cumplir cualquiera de las 14 obras de misericordia y especialmente ganar las indulgencias de la Santa Iglesia. Uy, un tema muy interesante, mis amores, las indulgencias. Las indulgencias son una gracia o favor especial que la Iglesia concede a los fieles con los cuales se les perdona la pena temporal que debían pagar por sus pecados. ¿Qué clases de indulgencias hay? Hay dos clases de indulgencias. La plenaria, que borra toda la pena temporal. Borra toda la pena que debemos por nuestros pecados. Y la indulgencia parcial, que borra solamente una parte de la pena temporal. Una partecita, mis amores. ¿Quiénes ganan indulgencia parcial? Ganan indulgencia parcial, o sea, se les borra parte de la pena que deben a Dios por sus pecados las siguientes personas. Los que ofrecen a Dios los trabajos que hacen o los sufrimientos que padecen. Los que hacen alguna obra de misericordia al prójimo por amor a Dios. Los que hacen algún sacrificio por amor al Señor. ¿Sí ven, mis amores? Ofrecer nuestros trabajos o nuestras penas y sufrimientos. Ofrecer las obras de misericordia por amor a Dios y al prójimo. Y los que hacen sacrificio por amor al Señor, o sea, los que guardan penitencia. ¿A qué oraciones les ha concedido el Sumo Pontífice indulgencia especial? Mire, también nuestra iglesia, las oraciones que los santos ofrecieron, les ha conseguido indulgencia especial. El Sumo Pontífice Pablo VI concedió en nombre de Dios una indulgencia especial a las siguientes oraciones: el credo, el Via Crucis, visitar el Santísimo, el Santo Rosario, el acuérdate, oh Madre, que jamás se oyó decir, la novena del Espíritu Santo, la oración para pedir vocaciones, la oración alma de Cristo santifícame, y al llevar y besar con fervor el Cristo o la medalla de la Virgen. ¿Sí ven, mis amores, todos esos regalos que tiene la iglesia? ¿Qué es el perdón de los pecados veniales? ¿Cómo podemos conseguir el perdón de los pecados veniales? Pues, hermanos, confesándonos y dejar de ser, como se dice, también pecadores. No sé que esa es una tarea difícil, pero tampoco es tan fácil. Ir a decirle los pecados al sacerdote y seguir en lo mismo. ¿Eso sí es fácil? No, mis amores, también tengo que poner de mi parte. Podemos conseguir el perdón de nuestros pecados veniales por los sacramentos de la confesión y de la comunión, participando devotamente de la Santa Misa, haciendo un acto de contrición, dando limosnas que nos cuestan a la iglesia, o a los pobres, leyendo páginas de la Sagrada Biblia, rezando con devoción y haciendo obras de caridad o de penitencia. Eso poco a poco se nos va quitando. Llegamos al otro sacramento, el sacramento de la Santa Eucaristía, o la Santa Comunión, o la Primera Comunión. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía, mis amores? Nuestro Señor se hizo compañero de viaje de nosotros y nos quiere dar un corazón puro. ¿Qué es la consagración? ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? La Sagrada Eucaristía es el sacramento que contiene verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el pan y el vino, con su alma, su cuerpo, su espíritu, su divinidad y su sangre preciosa bajo las especies de pan y vino. Pan y vino, mis amores, como nuestro canal que se llama Pan y Vino. Por eso se llama Pan y Vino, porque es en recuerdo del cuerpo de Cristo, para recordar su entrega en la Sagrada Eucaristía. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Sagrada Eucaristía? Jesucristo instituyó la Sagrada Cena en la Santa Eucaristía en la última cena, cuando dijo que deseaba fervientemente comer con sus amados la última Eucaristía, que convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre y dio a sus apóstoles amados el poder de hacer lo mismo. ¿Quiénes tienen ahora el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo? Los que tienen el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo son los obispos y sacerdotes, porque ellos reemplazan a los que Jesús dijo: haced esto en memoria mía. ¿Cuándo se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo? El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo cuando el sacerdote, en el momento de la consagración en la misa, repite las palabras de Jesús en la última cena. ¿Quién está en la Santa Eucaristía? En la Santa Eucaristía está Jesucristo nuestro Señor, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
¿Para qué se quedó Jesucristo en la Eucaristía? Jesucristo se quedó en la Eucaristía para ser nuestro alimento en la Santa Comunión, para ofrecerse todos los días por nuestros pecados en la Santa Misa y para que vayamos a rezarle y pedirle con toda confianza por todos nosotros. ¿Cuándo empieza Jesucristo a estar en la Santa Hostia? Jesús empieza a estar en la Santa Hostia en el momento de la consagración de la misa. O sea, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre, que será entregada por vosotros, que será derramada por vosotros. ¿Qué hay en la hostia antes de la consagración? En la hostia antes de la consagración hay un pan hecho de trigo. ¿Qué hay en la hostia después de la consagración? En la hostia después de la consagración está el cuerpo de Jesús con su sangre, su alma y su divinidad y su espíritu. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? En el cáliz antes de la consagración hay vino y unas gotas de agua. ¿Qué hay en el cáliz después de la consagración? En el cáliz después de la consagración está la sangre de Jesucristo con su cuerpo, su alma, su divinidad y su espíritu y su sangre preciosa. ¿Qué hay en la hostia? Pan, o en el cáliz vino después de la consagración. Después de la consagración no hay pan en la hostia ni vino en el cáliz, sino solamente los accidentes, especies o apariencias de pan y de vinos como son la cantidad, la forma, el color, el olor y el sabor. ¿Se divide a Jesucristo cuando se divide la hostia consagrada? Cuando se divide la hostia consagrada no se divide a Jesucristo, pues Él queda todo entero en cada una de las partes en que se divide la hostia. La Sagrada Comunión. ¿A quién recibimos en la Sagrada Comunión, mis amores? Nada más ni nada menos que en la Sagrada Comunión recibimos a Jesucristo nuestro Señor, Dios y hombre verdadero, que está verdaderamente en la hostia consagrada. ¿Para qué instituyó Jesucristo la Sagrada Comunión? Jesucristo instituyó la Sagrada Comunión para quedarse más cerca de nosotros, para aumentarnos su gracia, sus favores, su amistad y para ser Él mismo en el alimento de nuestra alma. ¿Para qué recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión? Recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión para que sea nuestro alimento en nuestras almas, nos aumente la gracia y las virtudes, nos aleje del pecado, nos ayude a conseguir favores que necesitamos en esta vida y nos lleve después al cielo. Pero claro que sin antes de pasar por el juicio particular. Las almas que lograron no ir a ese juicio, bendito sea el Señor, porque lograron ser almas de cuerpos incorruptos, que guardaban muchos ayunos, muchas oraciones, muchas mortificaciones, y ofrecían todo a Dios por amor a Él. ¿Cuántas cosas son necesarias para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir la Sagrada Comunión son 3. Estar en gracia de Dios, o sea, sin pecado mortal. Saber a quién vamos a recibir, que es a la persona de Jesucristo. No haber comido antes, guardar ayuno eucarístico. No haber comido desde 1 hora antes. 3 cositas. Estar en gracia, saber que vamos a recibir a Jesucristo y no haber comido nada antes de 1 hora, guardar el ayuno eucarístico. ¿Cómo hemos de acercarnos a la Santa Comunión? Hemos de acercarnos a la Santa Comunión con gran fe y amor, con mucho respeto y seriedad, habiendo rezado algo antes, pensando que allí está Jesucristo y dándole después las gracias por su visita. ¿Puede comulgarse, confesarse los que solamente tienen pecados veniales? Los que solamente tienen pecados veniales pueden comulgar sin confesarse, porque los pecados veniales no hacen perder la gracia santificante o amistad con Dios. ¿Con qué frecuencia podemos comulgar? Podemos y debemos comulgar con mucha frecuencia, ojalá todos los domingos y aún todos los días, pero no debemos comulgar más de 1 vez cada día o máximo 2 veces en domingo. Recibe también a Jesucristo quien comulga sin debidas disposiciones. Quien comulga sin las debidas disposiciones, o sea, en pecado mortal, o sin creer en lo que recibe, o sin respeto y devoción, recibe también a Jesucristo, pero no lo reciben las gracias y favores que produce la Santa Comunión y comete sacrilegio. La palabra sacrilegio significa irrespetar lo sagrado. ¿Qué debemos hacer para comulgar con mucho fruto?
Bueno, mis amores, para comulgar con mucho fruto debemos prepararnos con actos de fe, pensando en quién es aquel a quien voy a recibir, que es nuestro Señor Jesucristo. Hacer actos de humildad, reconociendo que no somos dignos de recibirlo, mis amores. ¿Quién es digno? Nadie es digno de recibir a Jesús. Darle gracias por su visita. Pedirle con confianza lo que necesitamos. Recordar después que lo hemos recibido para volverle a agradecer y para aportarnos más dignamente. San Alfonso decía que era irrespeto pasar a comulgar sin rezar nada antes. Y San Felipe Neri repetía, por falta de respeto a las personas que apenas comulgaban, se van del templo sin quedarse unos momentos a agradecerle al Señor. Bueno, mis amores, por ahora los dejo así. Ya vimos tantico de los sacramentos, las bienaventuranzas, el bautismo, la confirmación, la confesión de boca, la Sagrada Eucaristía, la confirmación. Vamos a empezar a ver todo lo que es aparte de la Santa Misa. ¿Qué es la Santa Eucaristía? ¿Cómo se divide la Santa Eucaristía? En el rito inicial, en la homilía, en el rito de la consagración y en la parte final. Aunque la Santa Eucaristía, en la Santa Misa se celebra y se consagra la Santa Comunión. Bueno, mis amores, que esto nos sirva también para nuestra ayuda y nuestro bien espiritual. Paz y bien.